están? Un placer estar nuevamente en sus pantallas. Este es el último programa del año, es el fin de semana navideño, así que además de la evaluación, hoy hablamos de la Navidad, del ambiente y momento también de hacer una evaluación anual de piedra, papel y tinta. ¿Cuál es el objetivo de este programa? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no? Para esto estoy junto a mis colegas, a mi equipo más cercano de trabajo. No les doy la bienvenida porque están en su casa. Sí decirles gracias a Rubén Atahuichi, coordinador general del equipo periodístico, porque en verdad usted hace de eslabón entre la razón digital, el extra. Gracias por acompañarme en este desafío. Gracias, Claudia. Estamos dispuestos a cerrar el programa hoy. Gracias a Miguel Gómez, usted cabeza de La Razón Papel. Gracias también por su trabajo, por tantas noches que me tienen que despertar para decirme que ya está la tapa, por su esfuerzo también, por sus horas de trabajo. Gracias y bienvenido. Bueno, gracias a ti, Claudia, y acá dispuesto para charlar sobre el programa, ¿no? La evaluación. A mi izquierda está Patricia Cusicanqui, usted es encargada de todo lo que no es la información cotidiana. En sus manos están los suplementos dominicales, en medio de semana, efemérides, todo lo que es extra, la información cotidiana, lo que es mucho trabajo. Así que gracias por su capacidad de coordinación, por su trabajo, por su compañía en estos años. No, Claudia, más bien es un placer trabajar con un equipo que pone todo de su parte todos los días para llegar con lo mejor a nuestros lectores, a nuestros amigos de siempre, de años, a los amigos de siempre de La Razón. Y finalmente Baldwin Montero, usted es cabeza de la otra razón, de La Razón Digital, de La Razón que tiene un horizonte largo, de La Razón Digital por la que usted batalla para tener más gente, más herramientas, más fuerza, porque ahí también está el horizonte periodístico. Gracias por sus ideas, por su trabajo, por las horas, desde tan temprano, 6 de la mañana ya está trabajando. Gracias también por formar parte de mi equipo. Gracias, Claudia, y bueno, un saludo a los televidentes. Les decía que vamos a hacer una evaluación, pero eso será en la segunda parte del programa. En el segundo bloque vamos a ver qué hemos hecho, por qué este espacio, por qué nos ha interesado como periódico digital hacer una hora en la televisión semanal, por qué en Cadena A, qué se logra y qué no. Antes quiero abordar el tema navideño, primero en lo internacional, no para volver al significado espiritual de la Navidad, ese ya lo conocemos, de hecho quisiéramos que se contagie nuevamente. Lastimosamente estamos viviendo un fin de año y una Navidad llena de tensión, primero en el panorama internacional, el asesinato del embajador ruso, otra vez las señales de terrorismo, otra vez la muerte de inocentes, otra vez el miedo, otra vez la incertidumbre. Estamos terminando bajo señales que generan muchísimo miedo, yo me imagino más en Europa, en Estados Unidos que en América Latina, por no hablar de los sectores donde realmente se vive la violencia cotidianamente, donde sí hay niños que despiertan en ciudades casi destruidas. Ese es el contexto. No sé si hay campo para el espíritu navideño, no sé si hay campo para la esperanza. Dejo abierto a ver quién quiere lanzar una primera impresión. A ver, Europa se encuentra en este momento en estado de shock, considerando el último atentado en Berlín de parte de un conductor cuyo vehículo ha arrollado al menos 12 personas. La comunidad internacional está preocupada. Feria navideña. Es una feria navideña. ¿Se imaginan en los conglomerados de gente que suelen ocurrir en estas fiestas de fin de año? Debe haber un pánico tal de que ya cualquier movimiento sospechoso puede implicar una actuación terrorista. Es por eso que creo que toda Europa debe estar muy preocupada por estas irrupciones terroristas de los últimos tiempos, ¿no? Yo diría que no solo Europa. En Estados Unidos también hemos tenido huellas terroristas este mismo año. Yo no sé si en Estados Unidos pueden estar tranquilos, ¿no? No sé cuán generalizado podemos hacer, porque si hablamos solamente de terrorismo asociado a Europa, creo que sería limitarlo, ¿no? ¿Qué dice? Uno de los puntos clave era de que esta alerta de que tal vez
podía venir una Navidad con atentados, ya se había dado en noviembre, inclusive un poco más antes, ¿no? Ya habían alertas por parte del Departamento justamente de Estado de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Europa. O sea, este ambiente ya de, digamos, de tensión con lo que es el terrorismo ya estaba marcado mucho antes, ¿no? Y eso, lógicamente, se palpa ya con lo que sucedió con estos atentados, tanto en Turquía como en Alemania. Lo que se ve por el momento ahora es de que, lógicamente, en paz navideña y todo ello en Europa ahorita es difícil, ¿no? Con todos estos acontecimientos que han sucedido. Y, lógicamente, en Estados Unidos, que hay un sistema de seguridad increíble que está para evitar justamente estos temas, es que también, digamos, está viviendo en este momento. Sí, y con ese sistema les han perforado las Torres Gemelas, así que yo creo que no hay seguridad realmente al 100%, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención en este aspecto es que yo creo que lo que está sucediendo, que no es casual, sino que es una planificación precisamente para que suceda en esta época, es un fuerte llamado de atención a la comunidad internacional, ¿no? Conocemos que este problema es de larga data, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Y efectivamente no ha habido una reacción, creo, oportuna y la debida para tratar de frenar estas cosas. Hemos llegado a un punto en que ha habido una migración masiva hacia Europa. Y no quiero decir con eso, por supuesto, que los refugiados todos estén cometiendo este tipo de actos, pero tienes además una coalición atacando a los países, o sea, se está generando un clima de tensión. En realidad, el clima de tensión ha ido en subida en lugar de bajada. Además, no me aguanto recordar, Patti, que quienes dispararon también en Bataclan, quienes estuvieron en los últimos episodios de terrorismo, no son migrantes. Han sido franceses, belgas, nacidos en Europa, educados en Europa, pero parece que la integración es uno de los fracasos de la Unión Europea, ¿no? Hay un prejuicio, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió el atentado del camión en Berlín, lo primero que se pensó era alguien involucrado, alguien extranjero involucrado. Por eso detuvieron al pakistaní. Ahora se estaba buscando a un tunecino, ¿no? Y esto llega de un momento a otro, ¿no? Yo me imagino que usted es el primero en recibir esas bombas, ¿no es cierto? Y hay que ver que la información, teniendo como prioridad la inmediatez, hay que estar seguros también de difundir, de completar y de hacer información con equilibrio, con certeza, ¿no? Sí, pero fundamentalmente en lo que me compete, en el manejo de redes sociales, de la página digital, etcétera, estar siempre alertas a cernir la información verídica con la información no confirmada y que circula muchísimo en las redes, ¿no? Creo que esa es una labor fundamental de los periodistas, el poder informar a nuestras audiencias con información, con datos sólidos de todo esto que está ocurriendo. Y ciertamente son procesos inconclusos que llegan a ser aprovechados por estos grupos extremistas en momentos clave de concentración de mucha población, etcétera, que creo que en este momento se presentan en la otra parte del mundo, pero no escapa de que también puedan tratarse otros escenarios. Como bien decía Claudia, Estados Unidos no es un escenario que está al margen de este tipo de situaciones. La región todavía no ha sido afectada, digamos, en ese nivel, pero ciertamente en cualquier lugar donde se mantienen asuntos inconclusos pueden surgir grupos extremistas que quieran hacer escuchar sus posiciones con la violencia, ¿no? Y ustedes saben que una guerra mundial se puede desatar con un asesinato clave. Me ha evocado estos capítulos de la historia en Europa el asesinato del embajador ruso. Puede ser el detonante de algo peor. ¿Se animan a plantear algún escenario para los próximos meses? No creo que pueda ser detonante. Rusia y Turquía han intentado hacer todos los esfuerzos para que incluso este asesinato pueda mellar sus relaciones, ¿no? El miércoles han firmado un acta de consolidación del proceso en Siria, Turquía, Irak y Rusia, que más o menos trata de darle un ambiente más tranquilo a la región, ¿no? Hasta Estados Unidos se ha manifestado, ha expresado sus condolencias al gobierno ruso por la muerte de Karlov, ¿no? Que
Lo que sí está llamando la atención, se sospecha de un pastor Gurel, puede ser que estuviera implicado. Erdogan ya lo ha sindicado en anteriores ocasiones, ahora con más contundencia, ¿no? Él está refugiado en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, tiene grandes empresas, tiene ONGs, tiene fundaciones, que aparentemente estuvo vinculado con el golpe de Estado frustrado en Turquía. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. En Bolivia nosotros hablamos porque queríamos hacer un programa de Navidad, como dijimos que nos vamos hasta el fin de semana de la Navidad, dijimos o llevamos villancicos o vamos nosotros. Bueno, vinimos nosotros a hablar también de la Navidad en el país, y se acuerdan, yo comparto con la gente que nos sigue en la redacción, en una conversación como esta, decíamos que las calles no están como el año pasado, que las calles, hay quien dijo que las calles están vacías, que la gente no está comprando, últimas horas antes de la Navidad y no hay tanto movimiento. Yo salí la última semana, sí vi movimiento, recomendaciones en los medios, cuando veo distintos canales de televisión, dicen que las ferias están llenas, que no hay por dónde pasar, que los coches, pero creo que es una visión no compartida. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Nos entristeció la falta de agua, además de llenarnos de bronca? Porque es bronca la que tenemos cuando uno tiene suerte, 1 hora de agua al día. Por supuesto, estamos tristes, estamos enojados en La Paz, pero no sé qué sucede en el país y si la falta de agua nos ha bajado los ánimos. ¿Cómo estamos viviendo la Navidad acá? Es probable, yo creo que ciertamente la falta de agua nos baje de alguna manera los ánimos en la Navidad. Es probable, pero son lecturas distintas. Hay personas que han visto bastante movimiento. Yo en lo personal he visto en un par de oportunidades que salí por el centro no movimiento, pero no tanto como el de otros años, ¿no? No sé si atribuirlo eso exclusivamente al tema del agua, o a la falta del doble aguinaldo. O a la falta del doble aguinaldo. Puede haber muchísimos otros factores que hayan incidido en que la población no esté quizá animada en las calles haciendo sus compras. Probablemente se me ocurre lanzar algunas ideas quizás medio locales. Probablemente hay mucha gente que compra ahora por internet, o probablemente hay mucha gente que hace otro tipo de regalos. Hay muchos factores que pueden tener que ver con la poca presencia de la población en las calles, ¿no? ¿Falta de plata? No creo. Efectivamente, no ha llegado el segundo aguinaldo, pero a quienes reciben, Volvin, porque claro, además el doble aguinaldo nos llega a nosotros, los asalariados, pero hay mucha gente que jamás conoció el doble aguinaldo, ni el aguinaldo. Sí, no obstante, quienes recibíamos el doble aguinaldo generábamos un movimiento económico, obviamente con las compras en el mercado informal, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que no llegue a muchos de manera directa no implica que no genere un movimiento económico, ¿no? Sí. Igual, de manera subjetiva, yo sí creo que la falta del doble aguinaldo y sobre todo la escasez de agua, por lo menos en los barrios, en los ciento y pico barrios que están afectados, sí ha tenido un efecto más bien adverso, ¿no? Solo en comentarios entre la gente que ha suspendido actividades, cenas, etcétera, etcétera, precisamente porque es incómodo vivir así. De hecho, estamos hablando de casi 2 meses de una situación en la que no debería estar pues una ciudad de ese tamaño, ¿no? Estamos hablando de 500.000 habitantes más o menos afectados, no es cosa chica, ¿no? Y obviamente nuestra mirada puede ser sesgada porque estamos aquí en La Paz, no sé cómo estará en el resto del país, pero por lo menos en la sede de gobierno yo sí creo que eso ha afectado, ¿no? Y la cobertura de la falta de agua se ha hecho también, lanzo como hipótesis, cuando nos tocaron a los urbanos. Pero cuando se morían los animales en el campo y cuando la sequía estaba azotando el campo, sí lo cubrimos, y usted, Pati, ha sido una de las principales voces que reclamaba esto, pero no nos hemos tirado al piso como cuando cesó el agua en la ciudad. Me da la impresión. Exacto, ¿no? Es que lo que ha ocurrido en La Paz es algo sin precedentes, ¿no? Hasta ahora. Haber dejado a la población, o que la población se quede sin agua, es algo que no ocurría, y digamos ha creado esta paranoia tanto interna como también se ha extendido, ¿no? Y ha logrado visibilizar de mejor forma los problemas, o digamos a compartirlos de mejor forma, porque uno puede decir, bueno, ya en el campo están pasando sin riego, todo ello, pero cuando sientes que no hay agua, cuando eres parte del problema, lo empiezas a sentir ya, ¿no? Y te empiezas a preocupar también por lo otro. Y es un problema, perdón Miguel, es un problema nuestro sin duda, porque es terrible volver a organizarse sin agua, pero sobre todo es un problema del MAS. Es un grave problema del MAS.
porque es la bandera más grande de la ineficiencia que ha flameado. Es la más visible, la más clara. No hay investigación que hacer. Se farrearon el agua. Teniendo agua. En abril, EPSAS se regodeaba diciendo de que había agua en las represas y estaba garantizado el servicio hasta fin de año, o por lo menos más allá de fin de año. Pero mira, pues de abril a noviembre, cuando ya escaseó el agua, no se hizo nada. Podía hacerse cortes, yo creo, como pasa en otras ciudades. En Cochabamba viven acostumbrados a los cortes. La gente sabe qué día va a haber corte, ese día que hay agua empieza a aprovisionarse y pasa 2-3 días el corte sin ningún problema, ¿no? Pero aquí no se tomó ninguna previsión. Es una hasta ignorancia de parte de quienes manejan EPSAS en su momento el no haber hecho previsiones para esta época de crisis. La crisis de la sequía estaba a la vista desde antes de junio y no se dieron cuenta de que también se estaban secando las represas. Creo que puede afectarle mucho políticamente al gobierno del MAS esta escasez de agua. Creo que después de otras crisis que hubo, la más fuerte en mi criterio, me parece que es el agua. Pero creo que el asunto va por donde dice Rubén, es decir, poner a administrar un asunto tan importante y tan fundamental para la gente a personas que lo que aparentemente lo bueno que tienen es que son afines a una línea de gobierno. Creo que ahí está el error, es decir, si tuvieras ahí técnicos especializados, si tuvieras gente que no está comprometida más que con otra cosa que no es cumplir bien su función, probablemente este problema no se hubiera presentado. Y si inevitablemente se tenía que presentar, probablemente se hubiera aplicado un plan de racionamiento más coherente, ¿no? Que no nos lleve a situaciones como la que estamos viviendo ahora, que uno tiene que vivir mirando la pila para ver si le sueltan el agua o no. Es un extremo que no se puede aceptar realmente en una ciudad capital política del país, ¿no? Yo en algún momento mencionaba en estas charlas de planificación del programa la palabra negligencia, pero un buen amigo del programa me decía la corrección y me decía ineptitud, y el asunto es ese. De hecho, este domingo en El Financiero tenemos una entrevista con el Colegio de Administradores de Empresas y ellos hacen notar cómo varias instituciones del Estado han sido copadas por cuotas de poder en realidad, y ahí no hay la capacidad necesaria para administrar estas unidades, estas entidades, y alertan de un riesgo enorme. Ojalá que pasado esto, el gobierno tome conciencia de eso y tome cartas en el asunto, ¿no? Ese fue el palo al gobierno por hoy, por esta semana. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con la evaluación del programa después de haber mirado el ambiente navideño. Un ambiente navideño en esta última semana que estuvo marcada por la euforia del fútbol, por una semana llena de emociones, por un partido del Tigre inolvidable, una goleada 7-2 que a los del Tigre me confieso, Tigre, nos ha llenado de emoción. Y para el Bolívar, qué partido. Para Sport Boys, qué partido. Como bien me decía mi papá, en el último minuto, hija, esto me decía mi papá en su último matrimonio. Me decía, en el último minuto se puede meter gol, hay que patear al arco hasta el último minuto. Eso es lo que hizo Sport Boys y se llenó de emoción el país. Todos estábamos pendientes de entre la Navidad y el fútbol. Así pasamos esta última semana. Volvemos y luego palo a piedra, papel y tinta, a ver qué nos ha salido bien. Nos vamos a evaluar. Enseguida volvemos.